Bienvenidas. Por acá empezando el tutorial del monedero. Bueno, de hecho no estoy empezando. Ustedes saben que este monedero ya lo tejimos. Estamos terminando de colocarle eh, el cierre. Yo quería mostrarles aquí a ustedes cómo colocamos el cierre, porque siempre que hago un monedero, esa es como la inquietud. Esa es la inquietud de la mayoría de personas de, profe, ¿y cómo se hace ese monedero? ¿Cómo se pega el cierre? ¿Cómo se termina? Siempre ha sido lo mismo. Entonces, chicas, siempre les enseño. Yo ya tengo las dos partes. No he terminado de tejer esta parte. Bueno, terminé la tapa como tal, pero no voy a cortar el hilo porque va pegado de acá, ¿ok? Bienvenida a las niñas que se están uniendo, bienvenidas, gracias chicas, compartan para que todos sepan que ya estamos en el en vivo, compartan con los grupos de WhatsApp, gracias por dejar el saludito. Hola señora Doris, bienvenida. Entonces, yo simplemente agarré un cierre, este creo que es como de 10 centímetros, lo acomodé con alfileres. Siempre, chicas, toca primero con alfileres. Graciela, buenas noches, bienvenidas. Emi, por ahí la vi también. Emilsen, bienvenida. Janet, bienvenida. Gracias, chicas, por estar acá. Compartan en el grupo de WhatsApp para que todas sepan que ya estamos acá. Entonces, chicas, antes de colocar el cierre, yo voy a unir estas dos partes. Miren, acá por la parte donde el cierre, no donde se abre, sino por esta parte, empiezo a unir. Mira, puedo dejar esta partecita libre y empezar a unir en esta parte, ¿ok? Y me sirve no haber cortado este hilo. De hecho, voy a quitar este alfiler, lo voy a pasar más para acá. No, lo voy a quitar. Mientras tanto, lo voy a quitar para unir las dos tapas, ¿ok? Como yo hice la misma cantidad de puntos, no creo tener ningún inconveniente. Mire, a la altura de este, entonces yo digo que acá en esta pestañita me va a quedar bien empezar la unión. Yo creería que no voy a tener ningún inconveniente por la situación, chicas, de que hice la misma cantidad de puntos. Entonces, como yo hice la misma cantidad de puntos, hice todo. De hecho, yo creo que ustedes, hola Victoria, hola Gladys, Janet, bienvenidas. Yo creo que ustedes hicieron lo mismo. Con el mismo tutorial hicieron todo igual. Entonces, ustedes tampoco van a tener inconvenientes, ¿ok? Mire, simplemente metí la aguja acá por la tapita que tiene el cierre y voy a pasar este hilo para acá. Así es sencillo, chicas, miren. Así de fácil, solo eso. Y voy a empezar a cerrarlas. Esta es una forma de cerrar que realmente en todos lados se ve. Para unir granis, para cerrar suéter, sacos, de todo, de todo. Entonces, agarro la pestañita, esta pestañita y la de la otra tapa. Paso la hebra, mire, esta de acá en punto deslizado. Ahora la siguiente pestaña y la pestaña. Una y una. Una. Así. Y en punto deslizado. Así de fácil. Una y en punto deslizado. Tan sencillo como esto, chicas. No hay ninguna dificultad en hacer esto. A mí me gusta mucho cerrar la mayoría de monederos, sino todos así, porque queda una linecita. A ver, les muestro ahí. Ahí queda una linecita y me encanta que se vea ese borde. Ese borde me gusta. Hay gente que lo disimula, hay gente que no le gusta. De hecho, a mí me gusta y siento que le da más firmeza al monedero. Hace que el monedero permanezca redondito. Entonces, decimos que tiene varias funciones. Primero, le da mucha calidad al monedero, porque obviamente no se va a ver fruncido, no se va a ver como rara la costura. Y segundo, le da más firmeza. Entonces, las personas que compran un monederito cerrado así, casi siempre van a tener su monederito redondito, no plano, sino redondito. Gracias, chicas, por estar acá. Gracias por compartir. Mire, chicas, así tenemos que hacerlo. Hasta el último, último puntico.
a mí me quedó las dos tapas igualitas, ninguna diferencia, entonces no tengo ninguna dificultad de que me vaya a quedar como al momento de unirla una más grande que la otra. Eso sucede siempre y cuando uno teja las dos partes como muy iguales. Hay gente que teje una parte y a los 2 o 3 días teje la otra mitad y queda con más tensión, con menos tensión. Entonces yo siempre procuro tejer las dos partes el mismo día. De hecho, la primera tapa la tejí en la tarde, como en hora y media, y la segunda tapa la tejí en la nochecita con ustedes, pero el mismo día. Así que tenía la misma tensión y me quedó igual de grande. Hay gente que empieza a tejer las dos tapas igual. Entonces, por ejemplo, si a una mitad le dan 2, 3 vueltas, a la otra mitad le dan otras 2 o 3 vueltas y así hasta terminarla. Aquí estoy. Ah, Jenny, bienvenida. Sambrina, bienvenida. Gladys, gracias por estar acá, chicas. Michelle también la vi por ahí. Bienvenidas, chicas. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por esa compañía. Les agradezco mucho. Que si me voy para Facebook están allá, si me voy para Instagram están allá, si vengo a YouTube aquí están. Gracias, chicas. Gracias por ser comunidad. Gracias por ser parte de este proyecto y por participar tanto conmigo. Porque una cosa es hacer parte de un grupo o de un canal, de una comunidad, pero algo tan importante es estar ahí, participar, siempre estar ahí presente con su compañía, con sus tejidos, porque tejen muchísimo. De hecho, de la mayoría de chicas que están acá en el en vivo en este momento, casi no sé, casi todas han tejido algo de Creaciones Mari Crochet Colombia. Y de ustedes, la mayoría ha tejido casi todo. La señora Doris sé que ha tejido casi todo lo que les he enseñado en los retos que hemos hecho, igual que varias compañeras. Tengo niñas que suben a los grupos de WhatsApp 3, 4, 5 mochilas, ya parece colección. Por ahí alguien felicitaron, felicidades por su colección, porque de verdad ya son tantas prendas que han tejido de Creaciones Mari Crochet Colombia que ya es una colección que tienen y eso se les agradece, chicas. De verdad estoy inmensamente agradecidas con ustedes que tejen hermoso. Superan muchísimas veces los diseños que yo les doy, los colores que yo escojo. Ustedes realmente le dan, no sé, le ponen su magia, de verdad le ponen ese amor y cambian colores o cambian cositas y eso se ve espectacular, chicas. Gracias. Mis niñas, no lo voy a pegar todo hasta acá porque necesito colocar el cierre cremallera. Entonces, este pedacito que me falta, mire, chicas, si ve lo que yo les digo, ese borde es hermoso. Mire, me encanta. Ese borde es muy lindo y hace que quede con más firmeza. Así es sencillo. Alba Lucía, bienvenida. Flor Villamizar, bienvenida. Mireya, gracias, chicas, por estar acá. Entonces, chicas, para que no me enrede, vea, aquí debe de quedar este puntico plateado que tiene todo cierre. Yo voy a utilizar hilo, aguja, siempre lo hago artesanal, o sea, mis bolsas siempre se cosen, mis monederos, mis cierres a mano, nunca le paso la máquina, no está mal. O sea, no lo tomen a mal ustedes que digan, no, es que la profe dice que no se puede. No, no, no. Si ustedes tienen su máquina de coser, son hábiles a la hora de utilizarla y saben que les va a quedar súper bien, úsela, chica. No se me cohiban ustedes porque yo lo hago a mano, no. Ustedes usen su máquina de coser, eh, peguen sus cierres, sus cremalleras, que no pasa nada. Yo lo hago a mano, primero no tengo máquina y segundo, siempre siento que pegarlo a mano es más artesanal. Siempre, siempre. Entonces, chicas, no pasa nada si lo hacen a máquina. Les cuento, yo hago la puntada así porque, mire, paso de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, mire, con toda la calma del mundo. Chicas, no pasa nada que yo esté tejiendo que haya tejido el borde con rosa y esté pasando la costura con negro. Realmente se disimula muy bien y aparte de eso, pues como tiene negro, tampoco me afecta mucho. Chicas, yo estoy haciendo esto de pasar, mire, me guío por las pestañitas, salió por esta, entonces ahora lo paso por esta. Lo hago así, chicas, para que no quede recogido. Hay personas que he visto en tutoriales y he visto también trabajos terminados que enseñan así, mire, que entonces hagan la costura y la pasan acá y la pasan acá y fruncen así.
Chicas, así queda. Así usted los tire, él queda fruncido. Entonces, no, quiero que quede planito, pues me tomo el trabajo de hacer la puntadita una a una. Mire, para que me quede planito. No tengo ningún afán, chicas. Quiero un trabajo de calidad. Así esté haciendo 10, 20, 30, no importa, me tomo mi tiempo. Si lo hacen a máquina y les queda bien, pues obviamente ya para hacer 10 o 20, claro, súper cómodo, chicas, súper cómodo que tengan ustedes una maquinita que les ayude porque les va a hacer más rápido su trabajo. Pero si no, chica, después de que nosotras empezamos a pegar el cierre y lo hacemos bien, es muy rápido. Yo acá, créame que lo hago un poco incómoda porque tengo el celular al frente, pero sí es rápido de tejer. Ustedes no vayan a creer que esto es demorado, pegar un cierre así, con un hilo que no se rompa fácil. Busquen un hilo de coser que sea bien resistente. Este no lo puedo trozar con mis manos, siempre me toca con tijeras, entonces sé que con una sola costura que yo le pase acá, haciendo los puntitos así de juntitos, va a quedar bien pegadito y después lo que hago es pegar estas pestañitas, que ya les voy a mostrar. Ya les voy a mostrar cómo voy a pegar esas pestañitas para que ya quede bien listico y no tenga que darle 2 o 3 vueltas. Si su hilo se troza con la mano, simplemente denle 2 o 3 vueltas, chicas, porque sí se va a trozar en cualquier momento y no queremos eso. Entonces, traten de buscar un hilo fuerte o dar 2 o 3 costuras y ya. Mira, acá queda un hilito asomado, lo paso para adentro para que quede también con la costura y luego lo pueda cortar. Voy a coser un poquito la pestaña para que quede un poquitico hasta abajo. Ahí, miren, chicas, más o menos al mismo nivel de donde está el cierre. Ahí. Y voy a pasar para el lado de atrás. Venga, que aquí lo agarré. Miren, para coserlo acá por dentro. Por eso no debo de terminar de pegarlo porque necesito que él se me deje trabajar. ¿Qué voy a hacer yo ahora con la pestañita? Doblarla. Mire, ahí la doblo. Va a pasar la aguja acá para atrás para coserlo ahí. Toda esta costura se va a hacer agarrando solo un pedacito, un poquito de el tejido, no pasando la aguja hasta allá, y un poquito del cierrecito que quiero sentarlo. Mire, un poquito de acá y un poquito de ahí. Aprieto y él ahí se va. Mire, un poquito sin pasar la aguja hasta el otro lado. Así de sencillo, chicas. Voy haciendo puntaditas pequeñas para asentar el cierre o la cremallera. Nunca podemos dejar esto así levantado. Esto hace que pierda calidad nuestro trabajo. Profe, me encantó ese bolso y monedero, como todo lo que... Ay, gracias, señora Doris. Sí, señora Doris, mire que ese bolso, mire, chicas, para las que no sepan, el bolso diseño o con motivo de San Valentín. Mírelo acá. A ver, les quito el zoom para que lo vean un poco mejor. Ahí. Mire, chicas, este bolso lo estamos tejiendo en un reto hermoso. En un principio era un bolso muy sencillito, era un patrón sencillo, un par de corazones y ya. Empecé a modificarlo, le metimos esta línea de la vida que lo hace espectacular. Esta línea de la vida para mí significa mucho. Les he contado en los en vivos, es muy hermoso. Entonces, chicas, se convirtió en una pieza ya bastante especial. Ya no es una bolsa normalita, sino algo muy especial. Entonces, aquí estamos avanzando, estamos haciendo un corazoncito en relieve. De hecho, aquí en YouTube yo ya tengo una bolsita que tiene corazoncitos en relieve. Otro tipo de relieve, no como este, que este, la verdad, me gustó para este diseño, este tipo de relieve, pero igual lo vamos a enseñar, no se preocupen. Ustedes saben que todo lo que yo trabajo siempre va a terminar en YouTube. Poco a poco, chicas, porque tenemos que ir con calma, pero ahí les quería mostrar la preciosura de bolsa que estamos tejiendo. Muy bella. Avanzando y con todos los trabajos, chicas. Y este es el monederito de esa bolsa para que le haga fuego. Bueno, chicas, ya saben, vamos a tejer estas pestañitas agarrándolo de acá. Ahí. Mire, ya saben ustedes que va pestañita, no pasando la aguja,
aquí se hizo un nudito, ya. Me engalo solo uno, ya. Y voy pegando así. Y como es un hilo tan resistente, María García, bienvenida. Diana, gracias, gracias chicas, gracias por estar acá, gracias por su compañía y gracias por chulear esos hermosos trabajos. Sí, muy lindos. Realmente me sorprende cuando empiezo un proyecto que no había hecho y todavía tengo sustico de la combinación de colores, pero cuando veo que sí acerté, de hecho yo no me tengo mucha confianza. Yo sé que nunca he hecho un trabajo que como que quede eh, como que sienta que hubiese podido quedar mejor. No, siento que todos los trabajos que he hecho no podía hacerlos mejor. Cuando ustedes ya sacan su propia versión, me sorprenden y veo que sí se puede hacer de otros colores, se pueden hacer otras combinaciones, pero no dejo de valorar la versión o las combinaciones de colores que yo hago. Pero digamos que ese es como mi mayor temor, que sí sepa una combinación, que sí quede bien. De hecho, sentía que esta bolsa era muy rosa. Yo sentía que de pronto iba a llevar mucho rosa. Yo la quería blanca, roja y negra. Pero entonces me decían siempre lo mismo, blanco, rojo, negro. O sea, en este tipo de corazones normalmente la gente usa es eso, blanco, rojo, negro. Entonces yo decía, pero es que rosa, rosa. Entonces yo dije, no, el fucsia va bien con el rosa, pero necesito un color que sea como primordial, pero que sea así como protagonista. Y yo decía, todos en este es protagonista, pero el negro. Y yo siento que toda bolsa debería llevar siempre negro. Así sea como estas lineecitas nomás, pero debe llevar negro porque el negro le da vida a todo. Entonces, yo siento que este negro hizo que todo encajara y que ya no se vea tan rosa, ya no es tan rosa. Y la línea de la vida no lleva negro porque realmente representa la sangre también y la unión de los corazones, chicas. Entonces, por eso la línea de la vida no le quise colocar negro, pero está espectacular. Sí, me siento orgullosa del trabajo que estoy haciendo y del trabajo que han hecho mis compañeras. Ustedes no se imaginan los fondos y los proyectos que tienen ellas espectaculares. Chicas, acá de remate, simplemente tengo que volver a colocar hilo a la aguja, volver a hacer todo el proceso de pegar este borde. Miren, chicas. Pero entonces siempre que ustedes peguen un cierre, tómense en el trabajo de colocar alfiler. No cuesta nada, chicas, y sirve muchísimo. Mire, acá coloco el alfiler, acá acomodo un poquito más, nuevamente alfiler, acá otro poquito. Mire, siempre traten de ponerlo como debe de quedar. No quiere decir que al momento de estarlo cosiendo no pueden acomodarlo o reacomodarlo. Sí, claro que sí, chicas. Lo pueden acomodar o reacomodar, pero siempre me gusta que hagan lo posible de que lo dejen lo más parecido a cómo lo van a unir. Mire, ahí. Cuando ustedes ya hayan hecho esto de colocar los alfileres, abren el cierre, empiezan a costurar, van a costurar todo hasta acá, hacer lo mismo, doblan la pestañita, cosen lo de adentro y terminan acá. Así es sencillo. Este hilito lo podemos meter por dentro, luego lo perdemos, cortamos el excedente y ya. Y van a cortar, a tejer hasta donde llega que este es como un segurito que tiene, hasta ahí ya rematan, como ya han costurado bien el cierre de la cremallera, lo voltean al revés para que no vaya a quedar por ahí ningún detallito sin pulir y ya quedaría el monedero. Yo sé que yo ya lo hice muy corto, pero ya yo creo que con esto ustedes lo van a terminar perfectamente. Porque, chicas, les voy a explicar algo del fajón. Yo sé que el fajón que les enseñé esta semana estaba muy fácil. También les voy a mostrar el moñito que yo hice. Mire, chicas, simplemente hice un moñito para este moñito lo pueden colocar ustedes acá o acá. Entonces quiero mostrarles esto y quiero mostrarles el fajón. El moñito es muy fácil. Yo agarré dos plumas o de hecho ustedes pueden agarrar un gancho o cualquier cosita, cualquier, a ver, ¿dónde tengo yo un hilo? Cualquier cosita que ustedes puedan envolver también con los dedos. Mire, lo envuelven así.
Yo di 20 vueltas, es un hilo delgado de 1 milímetro, mire, para ese moñito. Di 20 vueltas. Cuando ya tenía 20 vueltas, amarré en el centro. Mire, simplemente lo zafé, amarré acá en el centro y así me quedó ese moñito. Lo amarré bien en el centro, luego le pasé este hilito y hice este cordón. Les voy a mostrar el cordón. Les voy a mostrar cómo tejí el cordón, chicas. Yo adelanté porque como necesito mostrarles algo del fajón, me da pena con ustedes. Me da pena con ustedes tenerlo adelantadito, pero necesito mostrarles algo del fajón. Así que por eso necesitaba adelantarlo. Entonces, ¿qué les voy a mostrar yo? A ver, rosita, 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 rosita. Por acá tengo otro hilo gruesito. Necesito mostrarles con hilo gruesito cómo hice yo ese cordón. Este cordón es muy fácil. Mire, chicas, yo agarré realmente 50 centímetros de hilo, volví, se lo pasé al moñito que ya estaba amarradito y lo que me quedó lo tejí y me dio este largor. O sea que en sí tejí 25 centímetros nomás porque ya lo agarré doble, ¿listo? Y este cordoncito lo paso, simplemente lo paso acá. Le puede con estas mismas punticas hacerle otro nudito como para que ya quede así. Con estas mismas punticas, como para que quede así y quede el moñito ahí. Él queda hermoso, ustedes no se me preocupen que queda hermoso. Yo estoy tratando de darles ideas rápidas porque quiero que solo sea este tutorial y que también pueda explicar lo de... lo del fajón, chicas, es que cometí un error grandísimo que se puede corregir, pues explicándole lo que les voy a explicar ahorita, pero si yo no se los explico, ustedes después me van a enloquecer, profe, ¿qué pasó? Mire que no nos da. Entonces, por eso es muy importante sí explicarlo. Mis niñas, tengo dos cordones. De hecho, puede ser el mismo color o diferente color. Es muy fácil y de hecho este cordón yo creo que en todas partes está. O sea, yo siento que lo he visto en todos lados. Pero yo necesito enseñarles a ustedes cómo lo hice yo acá porque de pronto ustedes lo vean hermoso y digan, ay, no, esa profe hizo algo muy lindo y no nos lo enseñó. Entonces quiero que caigan en cuenta o tengan la idea de realmente qué fue lo que yo hice para que quedara así. Entonces, dos hilitos juntos. De hecho, aquí no eran dos porque ya estaban dobladitos. Entonces, hice una cadeneta. Acá, chicas. Miren, una cadeneta. Ahí, una cadeneta. Teniendo esa cadeneta, simplemente, mire, tengo ahí dos pestañitas, que es el rosa y el color mostaza. Simplemente con uno de los hilos voy a tejer y el otro simplemente lo voy a poner sobre la aguja. Entonces, el rosa lo pongo sobre la aguja, con el mostaza tejo, el rosa sobre la aguja y tejo. Si ven, es el cordón común que vemos en todos lados. Yo lo hice con un solo color y por eso creo que se ve diferente, porque realmente se lo mostró a una chica, ay, profe, cuando lo enseña, qué hermosura, que no sé qué, y yo no, chicas, es un cordón muy común. No, profe, yo no puedo creerlo, no, yo nunca lo había visto, y yo no, cuando le diga que sí, y les enseñé y claro, decían, sí, profe, claro, todas sabemos hacer ese cordón. Entonces es eso, para que sepan. Mire, puedo soltar el mostaza y continuar con el rosa. Pueden cambiar las veces que quieran, chicas, mire. Y ya sigo tejiendo con rosa y se va haciendo diseño. O pueden hacer ustedes uno con mostaza, luego uno con rosa. Mire, todas estas variantes pueden hacer ustedes. Volver a soltar el mostaza y volver a hacer variante. Entonces pueden tejer tanto con un color como el otro. Eso lo pueden hacer las veces que quieran. Entonces ya no quiero con el rosa, entonces suelto el rosa y agarro el mostaza y así es sencillo. O sea, no tiene que ser el mismo orden y les va a dar diferente el diseño. Entonces pueden hacer uno y uno, dos y dos, lo que quieran con el cordón. ¿Listo, mis niñas? Eso es todo. Así hice este cordoncito, que es el detalle final que le voy a colocar a nuestro precioso monedero. Nos vamos con el fajón. El fajón perfecto. No se me asusten, no vayan a creer que si ustedes ya empezaron la mitad, tienen que desbaratar algo o van a tener que corregir algún error grande. No. Vean, si ustedes ya empezaron la mitad, terminen esa mitad como lo hice yo. Mire, ahí están esos hermosos corazones. Ahí está preciosísimo, cosa que me encanta cómo quedó.
Ya nosotros terminamos esta mitad. De hecho, mi hijo lo iba a terminar todo y yo no, porque tengo que explicarles algo a las chicas en YouTube, porque está bien que yo les expliqué y les dije, ya aquí empiezan igual, sí empiezan igual, pero tenemos que tener claro un solo detalle. Solo uno. Yo ya tengo las puntas también aquí con cinta. Mire, chicas, recuerden que todo tiene que estar organizadito con cinta, bien apretadita. Mire por acá que uno flojo y ya se quiere zafar. Entonces, teniéndolo ya así listo, podemos quitar esta aguja. Mire, esta del centro. Entonces, pongámonos modo trabajo. Yo los voy a pasar acá. Pongámoslo modo trabajo, ¿listo? Entonces, ya terminé esa mitad, voy a empezar esta. Sencillo, quito la aguja. Siempre antes de empezar, quitar la aguja. Nunca vayan a tejer con esa aguja ahí metida esta otra mitad, porque entonces esto les queda vacío. Les va a quedar ese hueco, ese vacío. Mire, chicas, yo no les expliqué a usted esta parte. Mire, el negro queda suelto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que ese negro no quede suelto y quede agarradito como necesitamos? Vamos a cruzar este negro, el segundo, mire, primero, segundo. Este segundo por este de acá, mire, lo traemos hasta acá para mirar a qué altura queda. Y dice que aquí, estando a esta altura, sabemos que entonces por esta pestañita lo vamos a pasar. ¿Listo? Ahí, mire. ¿Sí ven, chicas? Necesito que lo vean muy claro. Vean. A esta altura, de donde está el otro, lo mido y dice que ahí. Mire. Entonces, ahí lo voy a pasar, vean. A esa altura. Sin estirar, sin hacerle esfuerzo, no. A esa altura. ¿Listo? Entonces, cruzo este. Ahí, mire, ya queda cruzadito. Y voy a cruzar el otro antes de empezar a tejer como les enseñé. Mire, acá está la otra mitad. Creo que me quedo con mucho zoom ya. Miren, chicas. Simplemente hago lo mismo. A esta altura, mire. A esta altura, entonces tomo mi aguja sin alar, sin hacer ninguna fuerza, porque simplemente quiero que quede sostenidito. Ahí. ¿Listo? Entonces, al cruzar esos dos, ya no me queda suelto, ya no se va a ver raro, que ese era mi gran problema y mi mayor miedo. Mi mayor miedo era cómo van a ser las chicas cuando ya lleguen a esa parte y no sepan cómo cruzarlo y avancen, pues ese hilo iba a quedar suelto. Entonces era como eso, chicas. Tampoco era algo grave, yo sé que también exagero a ratos, pero chicas, si yo no les enseño este tipo de cosas a tiempo, ustedes después se me van a perder y me van a hacer el reclamo. Acá es lo mismo, busco el centro. Entonces digo que el centro son 2, 4, 5, 6 rosas, 2, 4, 6 rosas. Ese es mi centro. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pasar este rosa. Ahí está separado, la mitad. Este rosa que tengo a mi lado izquierdo, lo voy a pasar para mi lado derecho. Tengo muy claro que este negro no se va a agarrar. Lo mismo, chicas, la misma técnica como les enseñé. Entonces, simplemente atravesamos los rosas. La pestañita, realmente en este momento estamos agarrando la pestañita donde estaba la aguja. Ahí en esa pestañita donde yo tenía la aguja, por esa pestañita estoy pasando todo, voy a pasar este primer cordón. Estoy pasando toda la aguja, mire, por la pestañita donde tenía la aguja, la grande. Acá la pestañita, simplemente lo paso, sostengo para que no se me maltrate. Y ahí dejo el rosa acompañando este. Ya esa parte la sabemos muy bien. Vamos a pasar todos los rosas para allá. El rosa que sigue, mira, ya queda cruzadito. Entonces, este rosa que sigue lo vamos a pasar para acá para que le haga compañía a este. Entonces, este negro va bajando igual que acá. Nada cambia. Necesitaba mostrarles cómo cruzar esos dos del borde porque ese era mi susto. Yo dije, no, yo qué les hice a esas muchachas, no les expliqué esta parte y siento que... ustedes podían resolverlo solitas, pero chicas,
hay muchas niñas que no están en los grupos de WhatsApp, que no me siguen en todas las otras redes sociales, entonces de pronto todavía les falta muchas cositas para aprender. Entonces, quiero ser muy clara porque hay personitas que empiezan desde cero y lo mínimo que ellas esperan es, si es un paso a paso, que se les enseñe este tipo de cositas. Y se me hace que un paso a paso pues debe ir completo. Y ya con esto sí quedaría completo, chicas. Ya con esto, sean niñas que están empezando en el crochet, sea personitas ya que tienen un poco de experiencia, ya se les va a facilitar un poquito con estas instrucciones. Entonces, mis niñas, ya con esto se va a ir formando un ojito hermoso, porque aquí queda un ojito formado muy lindo. Sigo pasando los rosas, siempre, siempre, chicas, miren, buscamos el centro, pasamos uno de la izquierda a la derecha, uno de la derecha a la izquierda, y sabemos muy bien que estos colores se van a quedar así. Ya ustedes pueden buscar la primera parte, el primer paso a paso y continuarlo así. Eso era lo que quería aclararles. No quería que se me perdieran ahí en esa parte. ¿Cómo les pareció? ¿Quedó claro? No se me van a confundir, no se me van a perder. Van a hacer ese hermoso fajón para terminar este proyecto hermoso. Yo voy a terminar este monederito. Les dejaré por ahí un short para mostrarles cómo quedó. También cuando terminemos esta también la vamos a enseñar, chicas. Y también tiene un monederito. Mire, esto era una pruebita. De hecho, estuve en una expo y pues quería tejer algo, aprovechar el rato. Y hice un monederito muy sencillito de relieve, pero me gustó porque el pompón va al lado. Entonces, si yo lo miro así, se ve el corazón así también. Si yo hubiese colocado estos pompones acá, pues me le quitan mucha visibilidad, pero aquí no. Mire, un llaverito y ahí va a estar este precioso corazón. Mire, un corazón precioso, chicas. ¿Qué les parece? Pues mis niñas, yo sé que queda un tutorial muy corto, pero igual quería era aclararles esto. Lo del monederito, yo sé que ya lo van a terminar ustedes, les va a quedar hermoso. Si lo comparten en sus redes sociales, etiquétenme, chicas. Les agradezco a las nuevas personitas que están llegando por acá, que se suscriban a mi canal, que compartan el contenido, que dejen siempre una manito arriba, chicas, es muy importante que dejen un comentario, un me gusta. Para mí es muy, muy importante que ustedes hagan eso. La compañía, chicas, verla hasta acá, ver cómo comentan. Por ahí veo a Luz Janet, a Alba, a Mariela, todas, la señora Doris también está por ahí. Les agradezco, chicas, les agradezco mucho. Espero que este proyecto sea de su agrado. Viene para YouTube el tutorial de los telares y nos vamos de una vez con la mochila. Diana, gracias por estar acá. Señora Dioselina, bienvenida. Gracias a todas mis niñas. Seguimos tejiendo mucho, 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 chicas. No quiero parar de tejer porque tengo muchas ideas y necesito dejarlas acá para ustedes. Alexis, Joana, bienvenida. Gracias por estar acá. Entonces, mis niñas, dejemos el tutorial cortito. Ese mini bolso, ¿cómo hago ese mini bolso? Este monederito. Si es este monederito, no, está muy básico. De hecho, yo quiero enseñárselos también, pero chicas, está muy básico. Hice un fondito que tiene 50 puntos bajos. De hecho, ustedes lo pueden hacer más pequeño, 50 puntos bajos. Y tiene más o menos el mismo patrón de este corazón. Lo único es que yo no quise hacerle como doble línea porque quería que quedara así en relieve. De hecho, también estaba ensayando si me gustaba más este relieve o este. Y no, mil veces este. Y el tonito me gusta mucho. Aunque este quedó muy lindo el fucsia porque todo lo otro es rosado. Pero es un mini monedero que yo se los voy a enseñar en una mini mochila. No lo vamos a hacer en mini monedero. Creo que lo haré por ahí de 60 puntos para que quede un poquito más grande, un poco más alto, y se los enseñaré acá en YouTube, pero en una mini mochila, ¿ok, chicas? Entonces no se me preocupen, todo se los enseño, no voy a guardarme nada para mí. Le quiero hacer una modificación pequeñita para que me quede más este corazón. Este corazoncito se me hace que tiene como un poquito más de calidad a la hora de terminar. Entonces yo creo que este corazoncito en una mini mochila. La vamos a hacer una gotica más grande para que quede, digamos, con cargadera. No con un cordoncito, sino con cargaderita. Pues mi niña, las voy a dejar hasta ahí. Vamos a dejar este paso a paso hasta ahí. Voy a guardarlo, voy a ponerlo privado mientras YouTube
revisa que cumpla todo lo de ley, que no tenga derechos de autor, que no tenga nada ilegal, nada malo, y ya mañana lo pondré público a eso de las, ¿qué les digo yo? Por ahí a eso de las 11 de la mañana lo pondré público nuevamente. ¿Listo, chicas? Entonces, descansen. Gracias por estar acá. Gracias, Luz Janet. Gracias, Germania, gracias, gracias Doris, gracias a todas mis niñas, gracias por la compañía. Suscríbanse, compartan el contenido y las espero, chicas, que siempre estén checando mis tutoriales, siempre pasen y dejen una manito arriba. Si lo van a tejer, les recomiendo que lo vean siempre completo. Todo es importante. Chicas, nos vemos mañana. Mañana es viernes. Mañana les dejaré público el tutorial. Que descansen. Gracias por su compañía y recuerden que seguimos tejiendo esta preciosa bolsa.